Abre tu Biblia conmigo en Lucas capítulo 9, que es donde vamos a estar estudiando hoy. Y la semana pasada empezamos este capítulo 9 y con el pastor veíamos esta parte cuando Jesús envía a sus discípulos a una misión y les da una probada simplemente de lo que viene más adelante, y les da poder y les da autoridad, y ellos van a esta región. Hacen milagros, regresan de ahí y entonces empiezan a compartir con Jesús todo lo que hicieron. Y Lucas tiene un punto, y vamos a ver cómo escribe Lucas con esto. Y estaban hablando sobre estas cosas, les han pasado muchas cosas, muchas historias que contar acerca de lo que hicieron y de lo que Dios hizo a través de ellos. Pero muy importante, no vemos en el Evangelio que no se trata de eso, de los milagros que se hacen, porque uno de ellos lo veíamos la semana pasada, uno de estos hombres que fueron e hicieron milagros es Judas. Y Judas al final en su vida se vio que no decidió seguir a Jesús. Y entonces entendemos las palabras de Jesús, de cuando al final de los tiempos va a haber gente que le va a decir: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre hicimos esto. Y él va a decir: no los conozco, apártense de mí. O sea, entonces milagros no quiere decir nada realmente. Y no solo está pasando esto, sino que llega la noticia acerca de que Juan el Bautista muere. Y es una noticia triste para todos, pero también se cumplió lo que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Y por fin la vida de Juan mengua por completo. Y entonces el ministerio de Cristo empieza a tomar auge en todo este tiempo. Y la cabeza de Juan el Bautista termina en un plato, pero su vida fue mucho más allá que eso. Y te está pasando todo esto y está tal vez Jesús no solamente cansado de todo lo que ha estado haciendo y tenía un tiempo para con sus discípulos. Le llega esta noticia que aunque él sabe lo que le espera a Juan en la eternidad, seguramente duele. Y está pasando todo esto, y en el capítulo 9, versículo 10, vamos a ver algo. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y parece ser que Jesús quería tener un tiempo con sus discípulos, un tiempo de descanso. Se apartan, la gente estaba alrededor de ellos, pero la gente estaba preguntando: ¿y dónde está Jesús? Y cuando por fin logran saber dónde, van detrás de él. Y podría ser, y Jesús tendría el derecho de decir: ok, está muy padre, me encanta que vengan a seguirme, pero saben que necesito descansar, necesito un tiempo con mis discípulos. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y él no quitaba nada de lo que el hombre podía sentir, como el dolor o como el cansancio. Vemos a Jesús dormido, vemos a Jesús cansado, vemos a Jesús afligido y vemos a Jesús sufriendo dolor. Y Jesús tendría todo el derecho de hacer eso como cualquier otra persona, pero ve lo que hace Jesús. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y algo que me encanta de Jesús es que ve esto: los líderes se cansan, se irritan, se desgastan, pero él no. Él, aunque se cansa, se irrita y se desgasta, él siempre, su prioridad es las personas. Y él quiere pasar tiempo con las personas. Él puede pasar tiempo con ellos. A eso vino también, a caminar entre nosotros. Jesús podría estar cansado físicamente, pero su amor por el Padre y por la gente lo llevó a no alejarse de ellos. Él les recibió. Y Jesús siempre tiene tiempo para tus situaciones. Siempre está dispuesto. Por eso, una de nuestras prioridades como iglesia es animarte a depender totalmente de Jesús. Porque los líderes nos cansamos, nos irritamos,
Nos es difícil muchas cosas, pero Jesús siempre tiene tiempo para ti. Y lo que queremos es que tú dependas 100% de Él. Y ellos vienen a Jesús, Jesús les recibe. Pero mira lo que hace, no solamente les recibe, sino dice, y les hablaba del reino de Dios. Y no tiene otra cosa que hacer Jesús más que hablar de este reino, a eso ha venido. Y parte de mostrar su amor para con ellos es hablarles de esta esperanza y de este reino. Y vamos a ver que primero sació su alma hablándoles de este reino. Un reino que no tendrá fin, donde estarán totalmente satisfechos, donde serán saciados. Ahora yo me pregunto, ¿cómo habrá sido ese mensaje? ¿Qué será lo que Jesús les dijo? Y no lo tengo aquí en Lucas. Pero este era el mensaje central de Jesús. Él estaba proclamando al hombre que hay un reino donde Dios quiere que el hombre viva. Un reino de luz y vida. Un reino que es conocido por la justicia, el gozo, la paz y el amor. Y ese reino viene al hombre cuando éste se somete a sí mismo a Dios como el rey de su vida. Y Jesús está hablando de eso. De esto se trata el reino de Dios, que Dios reine en nuestras vidas, que Dios sea el rey. Y Jesús les está hablando del reino, pero también dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y Él muestra que Él podía hacer eso. Él milagrosamente les sana. Ahora ellos un día volverían a enfermar y morirían. Por eso lo más esencial de lo que hace Jesús aquí es hablarles acerca de ese reino, donde vivirán para siempre, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad. Y vemos a Jesús amando a la gente, vemos a Jesús que quiere pasar tiempo con nosotros, vemos a Jesús que le encanta tener comunión con nosotros, que le encanta darnos esperanza, que le encanta ver por nuestras necesidades. Y algo que va a hacer Jesús en este pasaje es que va a desafiar la fe y la compasión de los discípulos, poniéndolos en situaciones que están realmente fuera de su alcance, pero donde Él sí puede hacer algo. Versículo 12 dice, pero el día comenzaba a declinar, estaba atardeciendo, se estaba ocultando el sol. Acuérdate, ellos están en un lugar apartado. Vamos a ver que en el desierto la gente les sigue, deja su casa, deja su región, se van, no hacen compras para el camino, simplemente van y quieren escuchar a Jesús. Y empieza a anochecer, pero el día comenzaba a declinar, dice, y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y me encanta el atrevimiento de los discípulos para llegar y venir a decirle a Jesús lo que Él tiene que hacer. Muchas veces tú y yo somos así. Parece ser que Jesús no se ha dado cuenta de la situación y que alguien, nosotros, sí. Y entonces tenemos la necesidad de decirlo. Ahora, no los culpo. Ellos seguramente están queriendo hacer un bien. Están viendo a la gente necesitada. Están viendo que el día ya oscurece. Están viendo que no hay comida y están viendo que no hay dónde pasar la noche. Están viendo el problema, pero no están viendo quién está con ellos. Entonces en el versículo 13, Jesús les dice, y Él les dijo, dedles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Que en los evangelios paralelos vemos eso, que estos ni siquiera eran de ellos. Eran de un chico que su mamá le mandó su lunch y ya dijo, pues alguien trae algo y pues mi mamá me mandó esto, a ver ahí para qué sirve. Pero eran solo 5 panes y 2 peces.
Y entonces dicen, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, y están como tú y yo, de repente buscando solucionar los problemas a nuestra manera y en nuestras fuerzas, que ahora ni siquiera podían. O sea, el dinero que pudieran recoger no alcanzaría. Y la logística para hacerlo sería muy complicada. Tendrían que irlo a buscar si es que consiguieran el dinero. ¿Y cómo traerían toda esa comida cargando? Realmente Jesús los está empujando a que puedan ver una situación. Y ver la situación de que la gente no se va de ahí porque tienen hambre. Y no les importa tener hambre física, pero quedarse ahí porque tienen hambre. Y Jesús estaba empezando a mostrar que Él podía saciarles. Algo que buscamos es exaltar su palabra y enseñarla, ponerla por encima. Es algo que para nosotros no es negociable. ¿Por qué? Porque es su palabra la que puede saciarte. Es la única en que encontramos vida. Es donde está el pan de vida, que es Jesús. Y entonces Jesús quiere saciarte a través de su palabra. Y ellos están ahí, están viendo cómo lo pueden solucionar en sus fuerzas, pero no pueden. Pero están viendo a la gente hambrienta y no se quiere ir. Aquí en Semilla hay gente que no se quiere ir tampoco. O sea, algunos ya están esperando, Dani, ojalá que no te tardes mucho porque ya tengo hambre, ya sé dónde voy a ir a comer. Pero aquí hay gente que llega desde las 8 de la mañana y son las 3 de la tarde y no se quieren ir. No sé si es por el aire acondicionado, pero no se quieren ir. Y eso, encuentran que dónde están y donde Jesús está, esos pueden ser saciados. Y aquí está esta multitud, versículo 14, y eran como 5,000 hombres. Y nos da una cifra. Ahora, en este tiempo era muy común que solo dijeran la cantidad de hombres, era una cuestión cultural. Entonces, si sumamos mujeres y niños, posiblemente por lo menos eran 10,000 personas. ¿Con qué dinero alimentas 10,000 personas? Si ya te casaste, ya sabes lo que cuesta alimentar a una multitud. Pero ve, 10,000 personas y solamente tienen estos 5 panes y 2 pescados. Y Jesús los lleva a esta situación para mostrarle que no solamente Él puede saciarles espiritualmente, sino incluso físicamente. Porque espiritualmente hasta ahora es algo que no se podía ver, que solamente tenían que creer, pero físicamente sí se podía ver y experimentar. Y entonces, versículo 14, y eran como 5,000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y Jesús tiene un plan siempre, tiene una manera. Y cuando les está diciendo esto, implica fe de ellos. Para decir, ok, ¿qué va a hacer Jesús? Solamente hay 5 panes, 2 peces, o sea, y los juntamos de 50 en 50, ¿y qué? O sea, eso no tiene sentido. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Implicaba fe, que ellos accionaran esto y obedecieran. Y en el versículo 15 dice, así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y esta palabra y esta frase, los bendijo, y es muy importante porque a veces tú y yo tenemos ciertas creencias y ya se hacen costumbres, ¿no? Entonces, esta cuestión de orar por los alimentos y bendecir los alimentos, o sea, y a veces estás orando, Señor, aquí están estos alimentos, te pido que los bendigas, que no nos caigan mal. Y yo digo, ¿por qué oraríamos eso? Pues ¿dónde estás comiendo para pensar que te van a caer mal? Pero esta idea de los bendijo no quiere decir que realmente bendijo los alimentos, sino bendijo a quien les está dando estos alimentos. Entonces la idea de orar por los alimentos es gratitud a Dios y bendecir a Dios por lo que nos está dando hoy, sea mucho o sea poco. Entonces la próxima vez que ores, no ores porque no te caiga mal.
ora en acción de gracias. Gracias, Señor, por tu bendición. Te bendigo porque tú me has dado este pan. Ahora, si te caen mal, pues ya depende a dónde fuiste. Cambia de restaurante, de local. Pero ve, esto quiere decir los bendijo y los partió. Posiblemente hizo una oración que algunos judíos creen que era una oración familiar común judía, que dijo: bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, que trajiste el pan de la tierra. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Pero mientras está haciendo eso, milagrosamente el pan y los peces se están multiplicando. Y los discípulos están viendo de primera mano que esto está pasando. Y están sacando cuentas y están viendo y están llenando canastas para repartir la comida. Y están viendo pan que nunca habían tocado manos, que nadie amasó. Están tocando peces que no fueron pescados. Y ven de manera milagrosa cómo Jesús está multiplicando esto y está alimentando una multitud. Y versículo 17, y comieron todos y se saciaron. Y con eso Jesús está diciendo: yo les he dicho que este reino y yo puedo saciar sus almas. Y para que crean en eso, vean cómo yo puedo saciar sus estómagos. Vean cómo yo puedo suplir sus necesidades. Y se saciaron. El único que puede saciar mi alma, el único que puede ver por mis necesidades, incluso las físicas, es Jesús. Él es capaz de esto. Él es la única fuente de saciedad para el alma. Y Jesús está mostrando que tiene el poder y la autoridad sobre la creación, porque Jesús es creador. Y Jesús provee de maneras incluso que no esperamos u obviamos. Los discípulos vieron el milagro y vieron el poder de Jesús sobre la creación. Y eso sacudió sus mentes y sus corazones. Y sigue diciendo el versículo 17, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Jesús tiene para darte todo lo que necesitas y más. Y tan solo si te fijas bien hoy, puedes saber esto, que Él te ha dado incluso más de lo que necesita. Y es como un banquete. Se reúnen y Jesús está sirviendo el banquete. Y si alguien se fue con hambre ese día, fue porque se negaron a tomar el pan de Jesús. Y hoy Jesús está haciendo así, está ofreciéndose a Él mismo. Y te está ofreciendo de este pan. Y si decides salir con hambre de aquí, es porque pasó el pan delante de ti y no lo tomaste. Y hay para todos y sobra. Otro principio que vemos aquí es el disfrute y el privilegio de los discípulos sirviendo. Ellos están ahí y la verdad son unos inútiles. O sea, no están haciendo más que pasar las canastas y recogerlas. O sea, pero están viendo el milagro. Están viendo el milagro de primera fuente. Y a veces servir se trata de eso. Dios no nos llama porque seamos muy buenos en lo que hacemos. O sea, no podemos hacer esto. No podemos multiplicar donde no hay. Sino a veces nada más servir se trata de pasar la canasta. Y de no estorbar. De no regarla, simplemente eso. Nuestro deber es pasar la canasta y asegurarse que lo que está ahí es Jesús, el pan de vida. Nuestro deber es dar a Jesús lo poco que tenemos para que Él lo multiplique. Nuestro deber es, como en un banquete,
servir como meseros. Y un buen mesero no llama la atención hacia sí mismo. No se nota. Está ahí, sirve, pero no es el centro del banquete. Y un principio para servir es eso. Ellos están ahí y no pueden más que hacer eso, lo que Jesús les está pidiendo. Pero el que está obrando y el que está haciendo el milagro es Jesús. Y Él está haciendo esto porque está sacudiendo su fe y su compasión y les está mostrando su poder y su autoridad para lo que sigue en el versículo 18. Y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, esto posiblemente pasó un tiempo después, pero Lucas lo junta aquí porque en lugar de ir totalmente cronológico, él tiene un tema que va unido hacia estos versículos. Ellos acaban de ver que Jesús es quien puede saciar, acaban de ver los milagros. Y Jesús mientras oraba aparte, dice, estaban con él los discípulos. Y dices, ¿cómo es eso? Estaba orando aparte, pero estaban con él los discípulos. Pudo haber sido de una manera que estaban en el mismo lugar y Jesús se apartó un poco a orar y era algo que hacía regularmente. Nunca lo vemos orando como en bolita con sus discípulos realmente. Ora por ellos, les enseña a orar, pero él era parte de su intimidad con Dios y depender de Dios. Y ellos están ahí y entonces estaban con ellos y de repente Jesús deja de orar y les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Él les hace esta pregunta no porque le importe su reputación, no es como, ¿qué andará diciendo la gente de mí? O sea, ¿qué quiero saber? Si me aprecian, si no me aprecian. Sino Jesús dice, ¿cuál es la opinión popular acerca de quién soy yo? Ahora, el capítulo pasado, lo que vimos la semana pasada, cuando Juan el Bautista muere, hay una idea que Herodes ha propagado y es, este Jesús es Juan el Bautista, que ha resucitado o ha poseído un cuerpo y ahora viene por mí. Eso lo dice, son supersticiones. Y hay una narrativa de los líderes religiosos y hay una narrativa del gobierno acerca de quién es Jesús. Versículo 19, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, lo mismo que decía Herodes, otros Elías. ¿Por qué Elías? Porque las profecías decían que antes de que viniera el Mesías, vendría uno como Elías. Y están pensando, Jesús no es el Mesías, es uno como Elías. Entonces apenas viene el Mesías. Pero no, uno como Elías ya pasó y ya murió, fue Juan el Bautista. Dice, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero la opinión pública no dice que Jesús es el Mesías. La opinión pública acerca de Jesús era impulsada por los gobernantes, por los líderes religiosos. La opinión pública de Jesús era supersticiosa. Y que no era el Mesías, que solo era un reformador más, que no era el Salvador que querían ni que esperaban. Por eso debes de tener cuidado con seguir la opinión pública. Ten cuidado de creer todo lo que las redes sociales dicen. Ahora una de las cosas que más está sonando, y seguramente ya la has visto, se llama ChatGPT, que es una aplicación donde puedes decirle lo que necesitas y te organiza la información perfectamente. Es más, tú puedes decirle, ChatGPT, hazme una predicación acerca de acerca de Lucas capítulo 9. No la hice con ChatGPT, sí estudié. Si la hago con ChatGPT a lo mejor y queda mejor. O sea, y entonces recauda toda la información que hay en redes, les pone sentido, te da ejemplos.
Y dices, órale, eso está impresionante, es el futuro y todo. Pero checa esto. Hace unos meses que estuve con unos amigos y estábamos hablando de eso, y entonces le decíamos, a ver, dile que te haga una predicación sobre tal cosa, y te la hacía perfectamente. Pero entonces cuando le dijimos que nos hablara acerca de lo que es hoy LGBT y todo este movimiento y tema, que nos dijera qué onda, y ¿sabes qué nos dijo? No arrojó los datos científicos, no arrojó lo real, sino dijo, bueno, pero cada quien es libre de elegir. Y fue como, ok, esto está diseñado para que sea controlado por la narrativa del mundo. Entonces, si alguien en el gobierno decide quitar de la narrativa del mundo a Jesús y del internet, y quitar el evangelio y quitar la Biblia, y poner otro evangelio o cosas diferentes, y eso es el futuro. Podrían controlar la narrativa acerca de nuestra fe y acerca de quién es Jesús. Y parte de eso es adoctrinamiento. Por eso debes de tener cuidado con la opinión pública. Pero mira lo que hace Jesús. Y entonces voltea hacia ellos y les dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y es posiblemente la pregunta más trascendental que Jesús les haga. Incluso las multitudes que habían escuchado del reino, que habían recibido sanidades de Jesús y habían sido alimentadas milagrosamente, estaban creyendo la narrativa del gobierno y de los demás. Por eso Jesús se voltea con sus discípulos y les dice, ¿quién soy yo para ustedes? Porque no es que Jesús no sepa lo que ellos piensan, sino que a veces ni ellos mismos sabían qué pensaban acerca de Jesús, hasta que Jesús los lleva a ese punto. Y Jesús quiere que tomemos una decisión en cuanto a quién es Él. Es un tema al que no podemos ser indiferentes. Tienes que ver desde este punto, o Jesús es un mentiroso, o sea, es una farsa todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho. O es un lunático, está mal de su cabeza y está inventando todo. No es culpa de él, pero está mal. O Jesús es quien dice ser. Ahora, una cosa es lo que dice tu esposo o tu esposa, o tu mamá o tu papá acerca de quién es Jesús. Pero otra cosa es lo que dices tú. Porque tú puedes venir y acompañar a tu esposa, a tu esposo, a tus familiares y ellos tengan su decisión y su opinión acerca de Jesús. Pero ¿qué dices tú? ¿Quién es Jesús para ti? Y Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Creen la opinión pública? Jesús acaba de hacer un milagro increíble y acaba de hablar del reino, y eso sacudió sus corazones. Y entonces Pedro, como representante, dice, entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Ahora, ¿qué significaba esto? El Mesías prometido, el Salvador, la esperanza de Israel, el que restaurará todas las cosas. Y esto es algo que tiene que ver con toda la humanidad desde la caída. En Génesis capítulo 3, ya el Cordero estaba listo desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que le íbamos a fallar, ya sabía que le íbamos a abandonar y ya tenía la provisión por nuestro pecado.
Y entonces toda la narrativa después y toda la historia se trata de Jesús, de Dios creando todo un contorno y un entorno para que el Mesías pudiera venir y redimir la humanidad. Y este es el Mesías prometido, el Cristo. Ahora, aunque Pedro responde bien, aún hay cosas que no alcanza a comprender. Pero es un buen comienzo. Saber decir, tú eres el Cristo. Y la verdad, muchas veces tú y yo, cuando llegamos a Jesús la primera vez, y cuando incluso lo recibimos y cuando decidimos creer que Él es quien dice ser, no entendemos todo lo que eso significa. Pero es un buen comienzo. Tal vez a muchos los invitaron diciéndoles, no, tienes que ir a la iglesia y conocer a Jesús y todos tus problemas se van a acabar. Déjame decirte que no es así. Si vienes hoy por primera vez, no quiero desanimarte. Seguramente no entiendes todo al principio, pero si entiendes que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Salvador de la humanidad, es un buen principio. Y por eso Jesús, antes de que pudieran decir algo más, mira lo que les dice en el versículo 21, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Ok, esto que hemos hablado y bien han dicho, no lo anden divulgando. Ahora, ¿por qué Jesús diría eso? ¿Por qué no mejor Jesús que vayan y enseñen y digan, oigan, Él es el Mesías, Él es el que estaban esperando, Él es la esperanza de Israel? Ellos tenían todavía un concepto del Mesías que era defectuoso e incompleto. Y antes de que pudieran predicar que Jesús era el Mesías, tenían que aprender lo que eso significaba. Y es igual contigo y conmigo. O sea, llegamos, creemos, entendemos que Él es el Mesías, pero entonces después viene a entender qué es lo que eso significa. Ellos, sin entender todo, habían decidido ser leales y abrazar a Cristo. Pero ¿qué significaba realmente eso? Y vamos a ver que eso, lo que es Jesús para ti realmente tiene implicaciones en nuestra manera de vivir. Si Él es el Cristo y yo he creído en Él, entonces ¿qué sigue para mí? Y a Jesús no le servían un montón de hombres y la fama y la gloria de que hombres creyeran que Él es el Mesías, pero que no entendieran lo que eso significaba. Acuérdate, la opinión general y el deseo general del pueblo era un Mesías político que les quitara del yugo de esclavitud de Roma, que solucionara sus problemas en el aquí y en el ahora. Un conquistador. Pero Jesús no era eso. Y por eso en el versículo 2 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto. Y de repente la sombra de la cruz aparece. Y Jesús les está diciendo cuál es el camino que Él debe tomar. Y no es el camino que ellos esperan. Y no es el camino que ellos elegirían. Es más, en los otros evangelios paralelos, es cuando Pedro dice, no te acontezca tal cosa, Señor, y Jesús le reprende. Porque es algo que no escogeríamos para Él. Pero era necesario. Era la única manera y el único camino, el camino de la cruz. El camino que era necesario para nuestra redención, para llevar a cabo el plan. No había otra manera, no había opción B, más que padecimiento, rechazo, muerte, para que pueda haber vida.
Y seguramente estaban escuchando eso y ni siquiera estaban entendiendo bien. Es más, era mejor que no lo supieran todos, porque muchos podrían pensar, o sea, esto es un camino al fracaso. ¿Y quién querría seguir al fracaso a alguien? Pero ese es el camino donde Jesús encuentra el propósito de Dios, en el hacer su voluntad y en traer salvación. Donde el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, entiende que la única manera de salvarnos es abrazar la cruz y caminar a entregarse. Pero también entiende la esperanza que hay en ese camino. Porque dice ahí mismo, y resucitaré al tercer día. Y es la resurrección para darnos vida juntamente con Él. Y es la resurrección el broche de oro del plan de Dios, igual de necesaria que la cruz. Y Jesús les empieza a hablar de cuál es el camino que debe seguir. Pero es el único camino donde encuentra el gozo verdadero. Y por eso Jesús, puesto el gozo delante de Él, caminó hacia la cruz. Y parte de ese gozo no solamente era hacer la voluntad de su Padre y volver con su Padre, sino éramos tú y yo. Parte de ese gozo de ver las vidas transformadas, redimidas. Y mientras Jesús les está diciendo eso, dice en el versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Jesús hace una invitación. Pero aquí es donde muchos tropiezan. Aquí es donde muchos claudican y abandonan. Aquí es donde muchos no están dispuestos a seguir. Es la invitación a ser cristiano. Eso es ser cristiano. Seguir a Jesús. ¿Te das cuenta? No es una invitación a ser parte de una religión o un club social, sino es la invitación verdadera a ser discípulo, a ser discipulado por Él. Es la invitación a ser parte de ese reino el que estaba hablando y de tomar ese camino. No es que por tomar este camino nosotros ganemos el reino. Él ganó el reino por nosotros. Pero entonces decidimos seguir sus pisadas y tomar su mismo camino. Y Jesús está diciendo, si alguno quiere, es totalmente voluntario. Es totalmente si quieres. Si alguno quiere venir en pos de mí, tomar este camino, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto no es una invitación para los líderes de la iglesia, para gente que sirve y está en un lugar que piensas que es más alto que otro. Es la invitación que todo cristiano debe escuchar y debe decidir si va a seguir. Ahora, ¿a qué se está refiriendo eso? Y es que antes de colgar en una cruz, de colgarte en una cruz, colgaban una cruz en ti. Aunque sea una de las barras de madera, la colgaban en ti. Y la cruz era un instrumento de muerte y de humillación. Y ellos entendían el concepto de la cruz porque había vivido bajo el yugo de Roma, quien había traído eso. Y es más, posiblemente cada semana veían pasar a criminales cargando por lo menos una viga de la cruz, yendo a morir. Y sabían esto, si alguien tomaba una cruz, nunca más regresaba.
pero solo es si quieres. Pero lo importante es quien invita. Y negarte a ti mismo es negarte a vivir solo para tus deleites egoístas. Negarte a vivir para tu propia gloria. Negarte a vivir solo para tu propio bien antes y después que todos. Es la negación de uno mismo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es egoísta. Y hay una falsa idea que es esto: somos hijos del reino, entonces somos hijos de un rey, entonces estamos aquí para ser bendecidos y estamos aquí para disfrutar. No, porque ese reino no es de este mundo. Porque de este lado de la eternidad se trata de negarse a sí mismo. El reino de Dios se trata de Dios. Está centrado en Dios y no en mí. Y cuando mi vida está centrada en Dios, yo empiezo a vivir no para mí, sino para Dios y para los demás. Negarse a sí mismo se trata de someterse a la voluntad de Dios. Ahora, no se queda ahí, y no solamente es privarte, es cuando tienes la oportunidad y estás delante de la situación y es, ok, ¿qué hago? ¿Me glorifico a mí mismo? ¿Lo hago para mi gloria, para mi deleite egoísta? Es negarse y decir no. Pero no solamente es una acción negativa, sino después dice, tome su cruz. Y puedes decir, sí, yo ya sé eso porque... Y piensa, seguramente mi cruz es mi marido o mis hijos. Esa no es tu cruz. Dices, pues se siente como así. Tomar tu cruz es tomar el mismo camino sacrificial de Cristo. Es hacer lo que corresponde por Dios y por los demás. No solamente se trata de negarse y decir, no voy a hacer esto, no voy a buscar mi propia gloria, estoy tentado hacia eso, hacia mis deseos egoístas, no lo voy a hacer, sino también se trata de hacer algo, que es tomar el camino que trae gloria a Dios. El camino sacrificial, el hacer lo que corresponde por los demás. Ahora, ojo, en estos tiempos, cuando tú ibas a la cruz, tú no tomabas la cruz voluntariamente, la ponían sobre ti. Pero este camino sí es voluntario. Elegimos en las situaciones de la vida soportarlas como una forma de morir hacia nuestros deseos egoístas, a nosotros mismos, pero para dar gloria a Dios. Es caminar por la vida como un sentenciado a muerte para este mundo, pero vivo para Dios. Es el ejemplo de Jesús, escoger el camino que era la voluntad de Dios. Y cuando Jesús está en el huerto y entonces le entra esta angustia, dice, Padre, si puedes, haz pasar de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y te das cuenta, no seguimos a Jesús para que nos haga felices, sino porque ya tenemos la promesa de una felicidad eterna y una plenitud eterna. Es que seguimos a Jesús y abrazamos su camino y abrazamos la cruz. Fíjate, es una actitud que debemos tomar cada día. Una decisión diaria de caminar muertos para este mundo, pero vivos para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Esta vida, el cristianismo, no se puede tratar de mi autopromoción, sino de su promoción, de su gloria.
y dice, sígame. Jesús nos muestra quién es para que tomemos una postura y para animarnos a creer en Él. Él tiene una tarea que hacer y una misión que llevar a cabo, es la cruz. Ahora, esta forma de vida es la forma de vida perfecta de este lado de la eternidad. Nosotros ya no tenemos que morir por nuestros pecados, no seríamos suficientes, no valdría para nada. Él ya murió por nuestros pecados, Él hizo lo suficiente, Él fue suficiente. Pero ahora hay una manera en que nosotros podemos vivir para Él y es muriendo a nosotros mismos. Y lo vimos en Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que yo muera, pero que Él sea glorificado. Ese es el camino de la cruz y ese es el camino al que Jesús nos invita. Pero es la única manera de encontrar propósito. Es más, hemos sido creados para eso. Así como Jesús encontró su lugar en el mundo cuando recostó su cabeza sobre la cruz, tú y yo encontraremos nuestro lugar en el mundo cuando empecemos a vivir para la gloria de Dios. Eso es vida verdaderamente. Es la verdadera vida. Piensa esto, tú no pierdes una semilla cuando la plantas. Aunque parezca muerta y enterrada, en verdad lo que haces es que la liberas para hacer lo que fue destinada a hacer. Por eso Jesús dice, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y sea sepultado y muera, para que entonces lleve fruto. Es la verdadera vida, es la vida más plena. Ahora, por supuesto que esta vida no se trata de negarte a todo placer. O sea, hay mucho placer en esta vida, solamente es negarse a los placeres egoístas. O sea, Dios quiere que disfrutes todo lo que Él tiene para ti, dándole gloria a Él, en su orden. Todo lo creó hermoso en su tiempo. Pero que te niegues a los placeres egoístas. Checa esto, o sea, esos placeres egoístas son los que te han metido en todos los problemas. Los que han hecho daño a ti y a los demás. Y Jesús enseña, hay una mejor manera de vivir. Negándote a ti mismo, tomando tu cruz cada día y siguiéndome. La verdadera vida. Y sigue diciendo en el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, ¿qué provecho tiene? O sea, ¿qué estás persiguiendo hoy en tu vida? ¿De qué estás yendo detrás? Y ya todo se resume a qué estás siguiendo. Ahora está bien, haz tu trabajo y hazlo bien, haz tu empresa y gana dinero con eso, está bien, eso no está mal. El problema es que estás persiguiendo en tu vida, que es lo más importante para ti. Cuando tienes que escoger entre seguir a Jesús o seguir eso, ¿qué escoges? Porque si te aferras a eso, a la idea de ser millonario, a la idea de tener esto, o sea, estás apretando tanto los puños que Jesús ya no cabe. Y Jesús te dice, suelta eso, suelta tu vida que la tienes así apretada, suéltala para que puedas ganar esto, para que puedas ganar eternidad, para que pueda yo darte todo lo que tengo para ti. Piensa, lo que estás persiguiendo hoy, si en 100 años va a importar eso. Y ahí están tratando de hacer riqueza para sus hijos y tus hijos se los van a gastar más rápido de lo que te costó.
¿Y de qué aprovecha el hombre eso? Si ganas todo el mundo, si por fin consigues ya lo que quieres y tienes todo y llegas a la cima de ese éxito y te vas a dar cuenta que no había nada ahí. Versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras y de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Lo peor que te podría pasar es que vieras este camino como un fracaso y como indigno de ti. Y que no soltaras lo que estás apretando hoy con los puños para seguirle. Y que te avergonzaras de eso. Porque entonces Jesús dice, yo me avergonzaré. O sea, un día Jesús regresará en gloria. Y reinará y establecerá su reino. ¿Y de qué lado vas a estar? Versículo 27, que tiene mucho más que ver con lo que sigue. Dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, si te das cuenta, Jesús primero muestra su poder, su autoridad sobre la creación. Muestra quién es Él. Muestra que Él es el que puede saciarnos y habla del reino. Después los lleva a sus discípulos a que tomen una decisión y quién es Él para ellos. Y después les muestra el camino que deben seguir. Ellos no entendieron todo. Como a lo mejor tú no entendiste todo hoy, pero sí lo que entendiste, que lo puedas llevar a tu vida. Pero un día lo entenderán y abrazarán ese camino y encontrarán plenitud de este lado de la eternidad, siguiendo su voluntad y la plenitud prometida en el reino de Dios. Así que hoy Jesús está invitando, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oramos. Señor, y te damos gracias por tu palabra, por tu obra y por el camino que decidiste abrazar para nuestra salvación. Un camino que nosotros no escogeríamos para ti, pero que fue necesario para nuestra salvación. Pero también escuchamos hoy esta invitación a una manera de vivir mucho más alta. ¿Qué es de lo que se trata ser cristiano? Donde encontramos la plenitud, que es viviendo para tu gloria. Y hoy queremos decidir, resolver quién eres tú para nosotros y que eso tenga las implicaciones en nuestra manera de vivir. Hoy queremos, Señor, ir en pos de ti. Negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz y seguirte, Señor.